Mucho gusto, mi nombre es Andrea Romero y el día de hoy les voy a hablar sobre las tablas de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? Es una herramienta estadística que se utiliza para analizar entre dos o más variables categóricas. Muestran la frecuencia de combinaciones de categorías, permitiendo identificar asociaciones y dependencias. Su uso principal es en estudios de correlación y pruebas de independencia. Sus características principales es la presentación de los valores observados de posibles combinaciones entre dos variables. Permite identificar patrones y dependencias entre las variables. Estas se organizan en filas y columnas, donde cada celda representa la frecuencia absoluta de una combinación específica. ¿Qué son las tablas? ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Primero, para analizar asociaciones, para identificar si dos variables están relacionadas. También para calcular probabilidades conjuntas y condicionales, lo que ayuda a calcular probabilidades de eventos combinados y condicionados. También para pruebas de independencia, que se utiliza para evaluar si dos variables son independientes. También para estudios epidemiológicos, en el cual ayuda a analizar la relación entre enfermedades y factores de riesgo. Y por último, para investigaciones de mercado, lo cual permite analizar el comportamiento del consumidor y segmentar el mercado. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Entonces, primero se deben seleccionar las variables. Debes tener en cuenta que deben haber dos variables categóricas. En el segundo es crear las categorías, que se definen por cada variable. Un ejemplo es variable 1 y el otro ejemplo sería variable 2. En el tercero es construir una tabla. En la tabla se tendrá una columna por cada categoría de una variable y una fila por cada categoría de la otra variable. Las dos celdas deben tener frecuencias o el número de casos que corresponden a cada combinación de categorías. En el siguiente, el cuarto, rellenar las celdas. En ese rellenar las celdas se debe colocar los valores en las celdas correspondientes que representarán el número de observaciones o frecuencias por cada combinación de categorías. La siguiente, que es calcular los totales, se hace al final de cada fila y columna. Se colocan todos los totales que suman las frecuencias correspondientes en esa fila o columna, y esta es opcional, que es calcular las probabilidades. Si se desea calcular la probabilidad, se debe dividir los números en las celdas entre el total general para obtener proporciones o probabilidades. Entonces, para saber cómo se hace una tabla de contingencia, vamos a tomar el siguiente ejercicio. Indica que en una clase de 350 estudiantes hay 40 niños con gafas, 200 niñas y un total de 260 estudiantes sin gafas. Entonces, para realizar una tabla de contingencia, el primer paso es reconocer las variables que da el ejercicio. Es decir, que hay estudiantes, que hay niños con gafas y niños sin gafas. Entonces, a partir de esos datos vamos a crear nuestra tabla. Entonces, vamos a colocar con gafas, sin gafas, niños y niñas y el total. Entonces vamos a analizar lo que indica nuestro ejercicio. Nos está informando que hay 350 estudiantes. Entonces lo vamos a colocar en el total, es decir, el valor que está subrayado en rojito en la casilla. Ahora nos está indicando que hay 40 niños con gafas, es decir, que cumple las condiciones. Lo colocamos en la casilla de niños con gafas, ya que cumple las dos condiciones, lo que está subrayado en moradito. Ahora nos está indicando que hay 200 niñas, pero no nos indica si usan o no gafas, es decir, que nos está dando el valor total de las niñas y lo colocamos ahí en el total de las niñas, lo que está subrayado en verde. Y ahora nos indica que hay 260 estudiantes sin gafas, pero no nos indica si son niños o niñas. Entonces lo colocamos en el total, el color que está marcado en azul. Ahora, debido a los datos que nos da el ejercicio, debemos sacar los otros datos restantes para completar nuestra tabla de contingencia. Debemos recordar que todo suma lo que son las filas y las columnas, siempre va a haber un total.
Entonces, para completar nuestra tabla y determinar el valor que nos brinda de la parte superior, rayada con gris, de los 150, lo que debemos realizar es restar los 350 menos los 200 y nos dará el equivalente del total de los niños de 150 niños. Y como sé que en esa fila está bien el ejercicio, porque el valor de 150 más los 200 nos tiene que dar el valor total, que son de los 350. Para sacar el valor de los niños sin gafas, entonces tenemos como tal el resultado de que hay de 40 niños con gafas y en total 150, es decir que debemos restar 150 menos 40 para que nos dé un total de 110. Es decir que para saber si está bien, sumamos 40 más 110, nos tiene que dar 150. Entonces, para determinar cuántas niñas están sin gafas, lo que sacamos es el valor de restar el total, que son los 260, menos 110, que es el valor que ya acabamos de sacar, y ahí determinamos que son 150. En esa hilera nos tiene que sumar los 110 más los 150, nos tiene que dar 260, y ahí sabemos que está correctamente. Para determinar las niñas que tienen gafas, entonces cogemos el valor de 200 menos 150, nos dará 50. Ahí determinamos que ya son 50 niñas con gafas. Sin embargo, sumamos para verificar, entonces ahí sumamos 50 más 150, lo que nos da 200. Y para determinar el último valor, entonces para saber el total de niños y niñas con gafas, sumamos 40 más 50, lo que nos da 90. Para verificar que la tabla esté correcta, entonces sumamos 90 más 260, nos da 350, son el total de estudiantes. Para finalizar, si quisiéramos sacar la probabilidad, si en este caso nos hiciera la pregunta de cuántos estudiantes tienen la probabilidad de utilizar gafas, cogeríamos el valor total de los que tienen gafas, que en este caso sería 90, y lo dividimos en 350, que es el total de estudiantes, lo que nos daría 9/35. Y si dividimos esos dos valores, nos daría un resultado de 0,257. Esa sería la probabilidad. Pero si en otro caso nos hacen la pregunta de probabilidad de cuántos no utilizan gafas, sacaríamos el total de estudiantes que no lo utilizan, que sería en este caso 260 estudiantes, más el total de estudiantes, que son 350. Lo dividimos y nos da un resultado de 0,742. Es decir que dentro de estas dos probabilidades se muestra que está más alta la probabilidad de estudiantes que no utilicen gafas. Espero que les haya gustado este video y que haya sido ayuda para su entendimiento. Los veremos pronto.